Para terminar el tema de proyectos, que comenzamos a hablar en lo que respecta a la función del mantenimiento, tenemos que conversar acerca de uno de los aspectos más importantes de los proyectos, que es la planificación adecuada de los recursos. Si hacemos una planificación adecuada de recursos, vamos a obtener el éxito del proyecto. Sin embargo, si no planificamos nuestros recursos de forma adecuada, podemos tener algunos conflictos a la hora de ejecutar que nos van a dar como resultado diversos problemas que pueden incluir la no realización del proyecto o la necesidad de subejecutar un proyecto por falta de recursos. Entonces, vamos a ver diferentes temas relevantes al tema de los recursos que debemos tomar en consideración. Generalmente cuando hablamos de recursos, ¿verdad? Hablamos de un concepto sencillo, hablamos de un tema económico. Esa es la realidad. Podemos estar hablando, sí, de capital humano, podemos estar hablando de materias primas, podemos estar hablando de una gran cantidad o diversidad de temas, pero al final lo que estamos hablando es tema económico. Inclusive cuando hablamos de el recurso que posiblemente es el más importante, que es el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de dinero, ¿verdad? Dicen popularmente el tiempo es dinero, pues es cierto. Entre más tiempo dure ejecutando un proyecto, más tiempo tardo en que el proyecto me produzca recursos, por ejemplo. Entre más tiempo tengo la planta ociosa realizando un proyecto o una implementación, menos tiempo produciendo, y al fin y al cabo es dinero. Entonces, siempre tenemos que tener esto muy puntual, muy claro. Todo lo que es la planificación del proyecto y de los recursos que vamos a utilizar son un tema de dinero, pero además de ser un tema de dinero y de capital de trabajo, es un tema de distribución de las necesidades. Entonces, aquí tenemos que evidenciar varias cosas que son importantes. Vamos a realizar la planificación de este proyecto. Este proyecto inician en 0, estas dos no tienen ninguna actividad antes. Terminan en 7, esto que está acá es la duración normal, si la vemos acá también está, la duración normal de cada una de esas tareas, de 0 a 7, de 0 a 6, en el caso de esta iríamos de 6 a 16, y en el caso de esta tarea iríamos de 7 a 22. Entonces, por el momento tengo como ruta crítica esta línea que está acá, o sea, mi ruta crítica, las tareas que no tienen holgura, que no se pueden atrasar, son las tareas A y C. AC es mi ruta crítica en este momento. Todas las tareas en un proyecto, o la gran mayoría de tareas en un proyecto, pueden modificar su planificación. Imagínense que yo les diga cuánto tiempo tardan ustedes en pintar el cuarto en el que están en este momento. Ustedes lo pueden ver, van a analizar el tamaño, la cantidad de recursos que necesitan y me van a decir, bueno, tengo que pintar, tengo que poner el tape, pintar, dejar que seque, volver a pintar por una segunda mano, por lo menos. Y haciendo todo eso, tengo que determinar o tengo que ver que yo más o menos determino que duro, no sé, unos 2 días. Entonces, eso es lo que yo voy a contemplar. 2 días de trabajo. Y de eso se trata. Listo. 2 días. Y eso es lo que ustedes me dicen que van a durar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo les digo que tienen uno. Si yo les digo, no, no tienen 2 días. Tienen uno. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si lo analizan un momento, al final me van a decir, sí, claro, yo lo puedo hacer en 2 días, no hay ningún problema, solo que tengo que contratar a alguien más, entonces me sale más caro. Entonces ya son 2 días, pero ya no cuesta lo mismo. Tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Entonces, haciendo toda esa gestión, es que logramos una reducción en el tiempo, pero tenemos un aumento en el costo. De eso se trata. Entonces,
Eso es lo que está presentando este ejercicio que tenemos acá, este ejemplo. Yo tengo las 4 tareas, A, B, C y D, tengo la duración normal, esta dura 7 días, 6 días, 15 días y 10 días, y el costo normal. O sea, esto es lo que cuesta este proyecto sin ejecutar ninguna ampliación, ningún caso externo. En el tiempo normal, en estos 22 días, este proyecto cuesta $320. Y esto, costo para acelerar una semana es si yo fuera a hacer el proyecto más rápido, porque no me sirve que dure 22, yo necesito que dure menos. ¿Cuánto me cuesta acelerar cada una de esas tareas? Porque no es lo mismo, por ejemplo, acelerar una pintura que acelerar la colocación de un piso, por ejemplo. Son tareas diferentes, son tareas que requieren tiempos diferentes y algunas se podrán acelerar con un costo menor y otras tendrán que acelerarse con un costo mayor porque necesito equipo adicional, ya no es solo materia prima, sino que tengo que comprar un secador o tengo que comprar algún otro equipo. Entonces, todo eso tengo que tomarlo en consideración y adelantar una tarea no siempre va a costar lo mismo, pero lo podemos hacer. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera acortar este proyecto y que este proyecto no durara 21 días, y yo quiero decir, bueno, perdón, no durara 22, quiero que dure 21. Entonces, tengo que acortarlo. Cuando voy a acortar un proyecto, siempre me enfoco en la ruta crítica. ¿Por qué? Porque si acorto esta tarea o acorto esta, no tengo ningún beneficio realmente. Duro menos tiempo, pero no tengo ningún beneficio. Entonces siempre me fijo en la ruta crítica. Entonces en la ruta crítica tengo las tareas A y C. ¿Cómo decido cuál acortar? Bueno, generalmente aquí es un tema de recursos. Aquí es un tema de recursos porque entonces acortar A me cuesta 8, que es este número acá entre paréntesis, también lo tengo aquí abajo. Y acortar C me cuesta 10. Acá abajo también está. ¿Qué es lo que pasa? Acortar A es más barato. Entonces yo acorto A y en vez de durar 7 días, ahora va a durar 6 días. Entonces va de 0 a 6. Entonces esto empieza en 6 y esto va a terminar en 21. Y ya acorté el proyecto. Lo que pasa es que mi proyecto estaba en 320 y ahora como yo le estoy quitando una semana a A, tengo que sumarle a mi proyecto $8. Entonces mi proyecto está ahorita en 328. Y yo puedo hacer eso. ¿Cuál es el único detalle que tengo que tomar en cuenta? Bueno, que al haber acortado A, la duración de A sigue siendo de 0 a 6. Entonces, ahora la actividad B ya no tiene holgura. Ahora esto también es ruta crítica y debe ser contemplada como tal. BC. ¿Qué pasa si yo quiero reducir una semana más? Ya no quiero que sean 20, ahora quiero que sean 20, perdón, ya no quiero que sean 21, ahora quiero que sean 20. Si yo quiero cortarlo una semana más, lo puedo hacer. Ahora, lo que pasa es que yo debo contemplar mi ruta crítica. Si yo hago el recorte en A y duro 5 días en A, B sigue durando 6 días y me sigue generando un atraso. Cuando tengo rutas críticas diferentes, como es en este caso, lo ideal o lo más aconsejable es que yo trabaje en los puntos que esas rutas críticas comparten. Generalmente es eso más barato. ¿Por qué? Porque si lo recortara por las tareas individuales, tendría que recortar tanto la tarea A como la tarea B, para que las dos empiecen en 0 y terminen en 5. Acortando las dos, esta cuesta 8, esta cuesta 5, tendría que sumarle 13 a mi proyecto. En cambio, acortar C me cuesta solo 10. Y puedo hacerlo, perdón, acortando la tarea y este ejercicio lo que plantea es que no solo se pueden acortar las tareas, pero se pueden acortar un máximo de 2 veces. O sea, esta tarea ahorita tiene una duración de 14 porque ya la corté un día y voy a acortarla otra vez y va a quedar con una duración de 13. Entonces llegamos hasta 19. Pero ya esta tarea yo no la puedo acortar más, ya yo llegué al tope en acortar esta tarea. Entonces yo puedo acortarse una semana
Si le quiero y le sumo 10. Y aquí duro 338. Puedo volver a cortarse otra semana y sumo otros 10. Y duro 348. Pero ya yo no puedo cortarse, ya se llegó a su tope. ¿Qué pasa si yo quiero cortar más tiempo? Bueno, el único paso que me queda, la única opción viable para cortar más tiempo, es acortar simultáneamente la tarea A para que dure 5, pero también tendría que acortar la tarea B para que también dure 5. Entonces, esta va a iniciar en 5 y va a terminar en 18. Y esta también iniciaría en 5. En su defecto terminaría en 15. Aquí le estamos quitando una tarea a A y le estamos quitando una tarea a B. En total, A cuesta 8, B cuesta 5. En total, estamos sumando 13 por el acortar esas tareas. Y eso me va a dar un valor final de 361. Con una duración final de 18 días. Esto es el máximo que yo puedo cortar. ¿Por qué? Porque ya aquí yo acorté B 2 veces. Y acorté C también acá 2 veces. Porque vean que esta reducción se debe a una de las reducciones acá. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con esas duraciones. Tengo que tener mucho cuidado con esas acciones. Entonces, ya yo llegué al máximo. Aquí lo único que yo podría acortar es la tarea D en su defecto o la tarea B si yo quisiera acortarlas adicionalmente, porque todavía tienen disponibilidad para cortarse. Aquí es importante entender que aunque yo recorte cualquiera de estas dos, y debe quedar claro que si yo recorto cualquiera de estas dos, no me afecta las duraciones de las actividades en la ruta crítica. El proyecto va a seguir durando 18 días. ¿Por qué acortaría yo esas actividades? Bueno, posiblemente no conozco un argumento, pero podrá haber alguno, no se me ocurrirá o no se me ha ocurrido, de por qué vale la pena cortar la tarea D, a menos de un retraso excesivo en el proyecto. Pero en el caso de la tarea B, yo sí podría cortarla para que dure 4 días. ¿Por qué la cortaría para que dure 4 días? Por un tema de mitigación del riesgo. En este momento, BC es parte de la ruta crítica. Si yo quisiera sacar BC de la ruta crítica, podría acortar la tarea B para quedar con una holgura, quedar con un margen de un día que me puedo atrasar. Eso me da cierta holgura. Lo que no sé es si vale la pena pagar los 5 que vale para acortarla. Y esa es una decisión que yo como líder de proyecto debo tomar. ¿Vale la pena pagar esto que es más caro solo para cortar la tarea y mitigar el riesgo de que yo me atrase en esa tarea y esa tarea me atrase todo el proyecto? ¿O mejor lo dejo así y me la juego? Y vamos a ver. Entonces, esa es una decisión que yo tengo que tomar como líder del proyecto. Entonces, esto es más o menos una estructura que es importante entenderla, conocerla. Por supuesto que no es normal que todas las tareas se puedan cortar un máximo de 2 días. Algunas se podrán acortar más, otras menos. Algunas ni siquiera se van a poder acortar. Hay tareas que por más que yo quiera, yo no las puedo cortar. Volvamos al ejemplo de la pintura del cuarto. Yo no les puedo pedir a ustedes que pinten el cuarto y entonces les digo, bueno, vamos a pintar el cuarto. Primero ustedes me dicen que 2 días, después me dicen que no son dos, que yo les digo que no son 2 días, que tienen un día. Ustedes me dicen que sí, pero cuesta tanto más. ¿Qué pasa? Yo les digo, tienen un minuto para pintar el cuarto. Por más que quieran, es humanamente imposible pintar el cuarto donde sea que estén ustedes, por más pequeño o que sea, o por más uniforme en 4 paredes que sea, pintarlo en un minuto, ni con una bomba de pintura, porque mientras colocan toda la protección para que la pintura no caiga donde no tiene que caer, dura más de un minuto. Entonces, siempre hay límites, ¿verdad? Yo puedo
extender un proyecto puede ser la duración puede ser muy larga, pero cuando quiero acortar, tengo que tener cuidado porque no siempre voy a poder alcanzar esa duración. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Esto en relación a los recursos cuando quiero maximizar tiempos o disminuir tiempos. Por otro lado, yo tengo otras opciones que también tengo que trabajar, como es el uso del recurso de capital humano. Por ejemplo, en este proyecto que yo lo inicio, tengo 3 tareas al inicio, que son pintar las habitaciones del primer piso, duró 8 días con 2 pintores, pintar las habitaciones del sótano, duró 4 días con un pintor, pintar los dormitorios, duró 6 días con un solo pintor. Después de pintar las habitaciones del primer piso, puedo pintar la escalera de los pasillos, que duró 4 días con un pintor, y puedo pintar el baño, que duró 2 días con un pintor. Después de eso termina mi proyecto termina en el día 12. Y mi ruta crítica en este momento estaría compuesta por esta tarea, disculpen, estaría compuesta con esta tarea y por esta tarea. Vean que son las tareas que no tienen diferencia entre la finalización temprana y la finalización tardía, o el inicio temprano y el inicio tardío. O sea, son tareas que tienen holgura cero. Esas tareas que tienen holgura cero son las que corresponden a mi ruta crítica. Y todas las demás yo las puedo mover, yo las puedo acomodar, no hay ningún problema. ¿Por qué lo haría? Bueno, en el panorama actual, lo que tenemos es algo así. Como están expresados, a donde todos inician en 0, las primeras 3, y después las otras que tienen dependencia y inician juntas también, tengo un panorama de esta manera. Por 4 días necesito 4 pintores. Después de eso, del día 4 al día 6, o sea, por 2 días más, necesito 3 pintores. Del día 6 al día 10, o sea, por 4 días más, necesito 2 pintores. Y por los últimos 2 días necesito un pintor. Esta variación que tenemos acá, que puede ser una disminución o eventualmente puede ser un incremento, esta variación no es recomendable. ¿Por qué? Porque tengo una persona aquí que va a trabajar 4 días y se va a ir. Y si trabajó en las habitaciones del sótano, posiblemente, tal vez en temas de pintura no sea tan crítico, pero posiblemente si fuera un tema más crítico, un tema de mantenimiento, va a trabajar en el componente que tiene que corregir, en la máquina que tiene que ajustar, y se me va. Y con esa persona se me fue el conocimiento que tiene esa persona, aunque estemos hablando de equipo de planta que está asignado a un proyecto. Entonces va a estar en otro proyecto y lo van a tener que estar llamando, la van a tener que estar llamando para que resuelva, para que comente, y van a haber variaciones. Lo ideal en un proyecto es que a lo largo de todo el proyecto el recurso sea lo más constante posible. Si inician X cantidad de personas, que en la medida de lo posible esas personas que iniciaron estén siempre en el proyecto. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo utilizar los espacios de las tareas que no son críticas para moverlos. Por ejemplo, de esta manera. Entonces aquí tengo 3 personas que se dedican durante 10 días al proyecto y al final tengo 2 días de una persona que hace el cierre. Y eso está bien. Es más estable por lo menos. Sí, al final tengo esa complicación. Obviamente no voy a pagar recursos que no necesito, pero vean que puedo ajustar todo el panorama para tener mi equipo de trabajo constante y no aumenté la duración. Inclusive, si yo estuviera dispuesto a aumentar la duración del proyecto, eventualmente puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Puedo ejecutar el proyecto de diferentes maneras, extenderlo en más días para que siempre trabajen solo 2 pintores, por ejemplo. Son cosas que yo puedo hacer sin ningún problema para ajustar el proyecto, y puedo ajustar el proyecto y replantearlo para que solo trabajen 2 personas. A lo cual les dejaría la tarea a ustedes de cuántos días necesito para que trabajen solamente 2 personas.
calculen más o menos, hagan el replanteamiento ustedes y vean cómo podrían acomodar estas tareas para que el proyecto solo requiera de 2 personas a lo largo de todo el proyecto. Si quieren ponerle pausa al video en este momento, sería un muy buen momento para que le pongan pausa y hagan ese cálculo. Seguidamente, cuando terminen el cálculo, yo les voy a generar la respuesta en este mismo video. ¿Ok? Espero que hayan hecho el cálculo. Si hicieron el cálculo, se van a dar cuenta que necesitaríamos de 16 días para hacer el proyecto con 2 pintores. ¿Vale la pena extender el proyecto 4 días? ¿Tiene algún perjuicio tener el proyecto 4 días más en lugar de pagar a una persona más durante 10 días? Solo estoy pagando 4 días más a 2 personas y me estoy ahorrando 10 días de una. O sea, estoy pagando 8 días más en total y me ahorro 10 días de una persona. ¿Vale la pena? No vale la pena. ¿Cómo me afecta esto mis recursos, mi movimiento, mi estrategia? Y tengo todo el equipo dedicado a este proyecto durante 16 días. Estas son el tipo de decisiones que le toca tomar a un gerente de proyectos. Estos son el tipo de decisiones que ustedes tienen que conocer para el manejo de los recursos. Y esto tiene muchísimas otras implicaciones, porque entonces van a poder ver, y ya eso es un tema más económico-financiero, donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, un flujo de caja. Y contra un flujo de caja van a poder tomar una decisión, porque su flujo de caja tiene que ser igual en términos de recursos. Yo no quiero que ustedes en términos de flujo de caja me digan, no, es que un mes hay que pagar 5,000 y el otro mes hay que pagar $30,000 y después son 5,000 otra vez, y después son 2,000 y después son 50,000. Eso es un flujo de caja que es poco estable y es muy difícil de controlar y planificar. Idealmente, el flujo de caja de un proyecto es igual como estamos hablando de la mano de obra, lo más constante y estable posible. Por supuesto, se entiende que hay variaciones, pero en la medida de lo posible es lo más constante que podamos manejar. Hasta acá llegamos a este tema. A este tema de recursos, a este tema de administración de los recursos en términos de tiempo.